central necesita un software o programa de aplicación que le permitirá realizar una función concreta. Las aplicaciones se almacenan en el disco duro del ordenador o en un disquete. Mientras está en uso, la aplicación se guarda en una memoria temporal, llamada memoria de acceso aleatorio o RAM. Al usar el ordenador, la unidad central recibe las órdenes a través de un dispositivo de entrada, como por ejemplo el teclado. Luego interpreta estas órdenes, recurre al sistema operativo y a la aplicación del programa para ejecutarlas, usando la memoria RAM como lugar de trabajo para realizar los cálculos. Vamos a ver ahora la parte del módulo que es sobre Internet. Internet surge de la conjunción de dos palabras, International Network. Net en inglés es la red de pescar, network sería red de trabajo, de ahí aparece Internet, o sea, la red internacional. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo opera esa red. Entonces, ¿cómo trabaja Internet? ¿Cómo hacemos nosotros eso que parece mágico? ¿Cómo hace Internet lo que a nosotros nos parece algo mágico? Vamos a ver los pasos de cómo trabaja. Esto ustedes lo han visto en las clases, pero ahora vamos a explicarlo un poquito más con detalles. Internet transmite datos de una computadora a otra, ¿sí? Cuando uno transmite una computadora a otra, generalmente se llama anfitrión la que recibe. O sea, siempre hay una que envía y una que recibe. Entonces nuestro anfitrión sería como nuestro invitado. Así que hay una computadora, una o más computadoras una que está enviando y una o más que están recibiendo. Eso se denominan computadoras anfitrionas. Entonces siempre, cuando uno transmite, la otra es anfitriona. Si está transmitiendo esta pasa a ser anfitriona. Entonces, por eso se denomina de anfitrión a la receptora. Y están conectadas directamente. No quiere decir que existe un cable físico, porque hay distintos medios de comunicación que son inalámbricos. Ustedes ya saben, por la tecnología que hoy se usa, que Internet no es todo con cables, sino que existen satélites y existen distintos medios inalámbricos para comunicarse. Pero la comunicación se produce de computadora a computadora. El envío, o sea, cómo se transmiten los datos, eso se transmite en forma que se llama en paquetes. Y para hacerlo, el desvío de los mensajes o enviarlo a un lado a otro, se usa un router o enrutador que hace que transmita la señal de una máquina hacia otra. Esto es como cuando nosotros enviamos, o antes enviamos una carta a mano, se ponía la dirección, el nombre y apellido, la dirección, el código postal, en qué ciudad vive, etc. Bueno, cuando nosotros enviamos una comunicación a otra, de una máquina a otra, también esta computadora debe conocer todo eso, es decir, quién es el destinatario, quién la va a recibir. Sería como una carta, tiene que tener todos esos datos. Eso, el enrutador lo que hace, va a buscar cuáles son las rutas que tienen menos tránsito y va a enviar paquetes de datos. Es decir, nosotros podemos mandar una información y la máquina lo va fraccionando y enviando por aquellos caminos óptimos en la cual tengan más fácil acceso y después lo va recomodando. Todo eso lo hacen los routers o enrutadores que dicen acá. La máquina anfitriona vuelve a retransmitir el mensaje como nosotros habíamos dicho antes y se une a la red. Y esta red se usan retransmisores. Es decir, imagínense que una persona está acá en Argentina y se quiere comunicar con una persona a través de un chat que está en España. Bueno, la conexión no es única. Esa conexión puede pasar por distintos países, por ejemplo Panamá, con Estados Unidos se conecta con otros servidores y de esa manera se va produciendo la comunicación. Para nosotros eso no lo vemos, para nosotros es algo mágico, pero se está produciendo una comunicación, una retransmisión de la señal. Si no se produjera esta transmisión entre las señales, puede causar que haya pérdida de paquetes. Entonces, sí o sí, el enrutador va manejando la serie de datos con los transmisores
para que llegue bien en su secuencia y podamos comunicarnos. En síntesis, para nosotros es muy fácil, por ejemplo, chatear entre dos personas de dos países, pero la complejidad está en todo el soporte, que es la base tecnológica. Para poder comunicarse se utilizan lo que se llama protocolo. Para dar un ejemplo de un protocolo, porque nosotros acá vamos a hablar ahora de protocolos de Internet como transmisión de datos, vamos a dar un ejemplo para entender esto. ¿Cómo se denomina protocolo? Si vamos a la definición, dice que es un conjunto de reglas y normas que se deben cumplir para lograr una comunicación. Eso en forma sintética, ¿no? Bueno, el ejemplo sería, nosotros hablamos un idioma, que es el español. Si nosotros, como tenemos un amigo y también habla el mismo idioma, y los dos conocemos nada más que el español, nosotros tenemos dentro de nuestro lenguaje un conjunto de semánticas y gramáticas. Ese sería nuestro protocolo de comunicación. Es decir, yo hablo de determinada manera para que el otro me entienda. En este momento yo estoy usando un protocolo de comunicación en la cual ustedes me están entendiendo. O sea, los dos tenemos el mismo protocolo, la misma regla semántica o gramatical para armar oraciones y ustedes me están comprendiendo. Espero. ¿Qué pasaría si yo me comunico con otra persona de otro país? Supongamos con uno que esté hablando en inglés. Ellos tienen otro protocolo, tienen otra forma de armar sus oraciones. Entonces, si yo no tuviera conocimiento del idioma inglés, no me podría estar comunicando. Tal vez gestualmente o por señas sí, pero no podría estar hablando, comunicándome, ¿sí? Una comunicación existe cuando dos personas o tecnológicamente se pueden entender. Entonces no existiría comunicación, porque los dos tendríamos distintos protocolos. Por eso muchas veces nosotros, el que sabe un poquito de idioma, muchas veces piensa una frase en español y después lo quiere hacer su traducción, cambiar el protocolo en inglés y habla todo mal, todo mezclado. Eso es común que lo hagamos porque, o cuando no hablan, nosotros queremos hacer la traducción en español, al revés. Y bueno, estamos cambiando de protocolo y no son las mismas reglas, hay que tener mucha agilidad. Entonces, lo mismo pasa con la computadora. Hay computadoras que tienen distintos protocolos, entonces se pueden comunicar, los que tienen igual protocolo se comunican entre ellas sin ningún problema. Pero si tuvieran distintos protocolos, acá sí tendríamos un grave problema. Esto es como lo que yo planteaba, si no se conocen dos personas, no tienen el mismo lenguaje, no se van a poder comunicar. Entonces, ¿cómo trabajan? ¿Qué se pensó? Bueno, creemos un protocolo universal, un protocolo que todas las máquinas sean entendibles. Un ejemplo de dos máquinas que no se podrían comunicar si no se conocen el protocolo y si no trabajara por Internet. Por ejemplo, Macintosh es una empresa, es una empresa que tiene una máquina y que fabrica con un sistema operativo que es totalmente incompatible, por ejemplo, con los productos de Windows o Linux. Si nosotros quisiéramos comunicar así nomás, no se podría. Tendría que tener el mismo protocolo. En este caso, yo me puedo comunicar por Internet a través de Macintosh o puedo hablar con una PC común o con cualquier tipo de PC. Yo cuando me conecto a Internet me olvido de qué computadora tiene, ni sé qué sistema operativo tiene. El receptor sería el anfitrión. Pero ellos me receptan y puedo trabajar. Eso gracias a ¿qué? A un protocolo, que es el protocolo de Internet, que se llama IP, por Internet Protocol, o sea, protocolo de Internet. O sea, este protocolo es, volviendo al ejemplo que yo di, es como que existe un idioma universal en el cual todos podemos hablar. Entonces, si existiera, en un momento estaba por crearse un idioma universal, si todos habláramos ese idioma, todos nos entenderíamos en el mundo. Bueno, Internet tiene un protocolo y ese protocolo permite que todas las computadoras se conecten.
asociado a una dirección de Internet. Es decir, esa dirección de Internet son números, ¿sí? De 12 dígitos, pero es muy difícil acordarse un número. Entonces, lo que se toma, se asocia a ese número, que sería una dirección de IP, se asocia, no quiero hablar mucho en tecnología, pero se asocia a ese número, se asocia un nombre. Entonces, es más fácil acordarse un nombre que un número, porque acordarse cadenas de 12 números es muy difícil. Por lo tanto, lo que buscan es el nombre. Cuando uno crea una página o de Internet, se está creando un dominio. Y bajo ese dominio va a tener su dirección de Internet para ubicarlo, para localizarlo. Existe una tabla de comparación. Entonces, ahí le estamos diciendo que vamos a usar un protocolo HTTP, que usamos páginas que utilizan lenguaje de hipertexto, que vaya a la dirección de la universidad, que cuando ustedes hagan clic ahí, viene al servidor, al proveedor, y baja a nuestro servidor. Y cuando dice /alumnos, quiere decir que, bueno, dentro de nuestro servidor hay un directorio que se llama alumno, donde hay un archivo que sirve en consulta, que tiene una extensión de JSP, que es de JavaScript. Entonces, ahí le estamos explicando todo. Fíjense que le estamos diciendo cuáles son los protocolos de entrada, cuál es el camino, es decir, el protocolo que le va a seguir, dónde se encuentra el servidor, el dominio, que es lo más importante, y después dónde se encuentra el resto de la parte de la ruta, o sea, en qué directorio y en qué lugar. Esto nosotros lo hacemos automáticamente, bueno, acá lo estamos explicitando un poquito más. Cuando nosotros tenemos un correo electrónico, ustedes van a ver que generalmente está el dominio, ¿sí? Cuando siempre va el nombre de usuario y el dominio. ¿Por qué? Porque si la empresa se llama XXX, por ejemplo, bueno, el dominio va a ser xxx.com.ar. Pero todas las personas van a tener un nombre de usuario. Entonces va a ser el nombre de usuario, en mi caso, por ejemplo, jorgecasi@xx.com.ar, haciendo un supuesto. Entonces, todos los usuarios quiere decir que dependen de esa dirección. Entonces, ese dominio está vinculado a un servidor y entonces todas las direcciones van a ir y después buscan según los usuarios y así entran los correos. Es una explicación también cómo funcionan los correos. Acá estaría el ejemplo de la conexión en sí. Vamos a dar dos ejemplos. En este ustedes van a ver una máquina que le llaman anfitrión, que es la número 1, y la anfitrión número 2. Volvemos a explicar. Anfitrión es la receptora, pero una es receptora y otra emisora. Entonces, ahí tenemos lo que se llama el enrutador. Cada cuadrito que ustedes ven ahí son los routers. Y van a ver que hay distintas conexiones. O sea, cada router envía los paquetes a distintos lugares, como yo les mencionaba anteriormente. Entonces, ese es el sentido de redireccionar y que tiene el router. Esa nube, que ustedes ven como una nube, eso es Internet. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que no sabemos qué es lo que contiene en sí Internet, cómo es la forma de transmisión. Pero acá no nos importa. Lo importante es que se pueda comunicar la máquina 1 con la máquina 2 y que la máquina 2 le conteste. Pero bueno, eso hay distinta tecnología, hay distintas formas de trabajar y no sabemos si está trabajando por fibra óptica, por satélite, por distintos medios. Hacemos una pausa y continuamos con el próximo gráfico.
Vamos a ver el ejemplo. Nosotros recién mostramos a Internet como una nube. Ahí está un ejemplo de una comunicación que se hace en forma satelital. Ustedes ahí podrán ver a una PC que se conecta a través de un módem. Este módem va a hacer que convierta una señal a digital y va a lo que dice acá un ISP. ISP significa un proveedor de servicio de Internet. Está en inglés. Internet Service Provider, o sea, un proveedor de servicio de Internet. Ese proveedor va a enviar la señal a una web, a un servidor web, que a través de algún medio lo transmite a una antena, que en este caso sería una microonda, que lo transmite a un satélite, y ese satélite vuelve la señal, lo toma a otra antena, y esa antena, ahí estaría mal la flecha, entrarían de nuevamente al módem, y del módem entra a la máquina. Es decir, estamos viendo cómo se haría una comunicación en forma satelital, ¿no? Ustedes fíjense los pasos. Lo importante son los pasos. O sea, su máquina sale a través de un módem, a través de una señal, eso va a un proveedor. Siempre tenemos que tener un proveedor de Internet, porque si no, no nos podríamos conectar. Ese proveedor tiene un servidor web. Ese servidor web va hacia una antena, que es una antena, en este caso, transmisora de microondas, y ahí lo envía un satélite. El satélite, bueno, de acuerdo a la altura donde esté el satélite o la calidad del satélite, podemos llegar a más lugares del planeta. Ese satélite es tomado por otra antena, como una antena parabólica, es tomada y lo vuelve al módem y al equipo, ¿sí? Ese sería más o menos un ejemplo de esa nube que nosotros veíamos. Lo que tratamos de hacer ahí es mostrar ese fantasmita para que no quede como que es una nube solamente. Bueno, vamos a ver cuáles son los servicios que da un proveedor de Internet, que serían los servicios de Internet. ¿Cuáles se denominan servicios de Internet? El correo electrónico, que todos conocemos y que nos permite enviar archivos adjuntos como textos, sonidos, imágenes, etc. Telnet permite comunicar computadoras, ¿sí?, entre sí. O sea, nos permite colocar una computadora que puede estar remota o no y nos permite la comunicación. También Telnet permite de esta manera trabajar en forma telefónica entre una computadora y otra. Por eso dice que permite entrar o acceder a otra computadora y acceder a sus archivos, declarado como público. Es decir, significa, supóngase que ustedes en su casa tienen dos computadoras, bueno, lo conectan a través de Telnet, podría entrar a sacar los archivos de otra computadora siempre y cuando esos archivos sean públicos. Es un servicio que se da a un proveedor de Internet. O que ustedes puedan sacar de otro lugar, de otra máquina, o ustedes están en su casa y a lo mejor en forma remota se están comunicando con la empresa y buscan un archivo específico de un servidor de la empresa, siempre y cuando tengan los privilegios y que sean públicos, ¿no? Eso se puede hacer. Usenet y Newsgroup, lo vamos a explicar, por ahí parece bastante complicado. Usenet se llama a todos los usuarios de la red. Todos los usuarios que son de Internet se llama Usenet. Newsgroup o grupo de noticias es un lugar que tienen los proveedores de Internet, que tienen servidores que se prestan a hacer debates públicos o discusiones. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que usted estudia medicina y salió un nuevo descubrimiento sobre cómo atacar ciertos virus. Y bueno, entonces hay personas que se conectan a la red, que son profesionales y utilizan ese servicio, que son pagos, y empiezan a debatir sobre el tema. Son como especie de sala de discusión o foros. Esos son los newsgroup. Newsgroup significa news, son noticias. Entonces personas que debaten o trabajan sobre ciertas noticias. Muy usado esto en todos los ámbitos, pero en el ámbito científico es bastante empleado. Entonces serían la sigla Usenet, serían usuarios que pueden participar a trabajar en estas salas de debates o foros de discusión. Los chats.
Bueno, esto es cuando dos o más personas se permiten comunicar. Los chats trabajan en tiempo real. Ustedes escriben y se van a conectar. Hoy en día los chats también permiten trabajar con web, que ya van a ver que eso se llama flujo de contenidos. Bueno, telefonía por internet o teléfono por internet también se permite. Hay un producto que no voy a nombrar, pero, aunque sí, porque lo pueden bajar porque es gratuito, se llama Skype, por ejemplo. Son productos que permiten comunicar un usuario con otro en forma telefónica. Lo haces a través de la red. La telefonía conocida en los países de Europa por internet se llama IP, porque utilizan el protocolo de internet. Entonces, en muchas ciudades, acá en Argentina también pasa, como en Europa, hay ciudades que dicen que tienen redes inalámbricas de internet. Entonces, en ese momento, uno puede aprovechar y colocar telefonía, o sea, teléfonos que trabajan bajo el protocolo IP, el mismo protocolo de comunicación que tiene internet. Entonces, las comunicaciones son más baratas, porque estar comunicándose a través de internet. Esto pasa muchas veces nosotros cuando usamos cierto software que podemos hablar y bueno, lo que nos cobra es el abono de internet, o sea, no el tiempo. Es muy bueno, en los países desarrollados se utiliza muchísimo la tecnología por IP. En nuestro país todavía no está desarrollado y debe ser una de las causas por las empresas de telefonía que todavía tienen gran peso en nuestro país. En otros países estas empresas brindan servicios y son realmente baratos las comunicaciones. La videoconferencia es lo que estamos haciendo, es cuando nosotros podemos hablar y conversar con otra persona, ustedes me pueden ver, pero en el caso que ustedes se comunicaran conmigo y yo lo vería a ustedes, estaríamos haciendo una videoconferencia. O sea, es cuando a través del video podemos juntarnos dos o más personas y hablar sobre un tema. Eso también es un servicio de internet y es una forma de comunicación. No solamente transmite voz, sino imágenes. FTP es la parte que permite transferir archivos, o sea, es protocolo de transferencia de archivos. File Transfer Protocol, o sea, esto, ¿cuándo lo utilizamos? Vamos a hacer una forma fácil para que ustedes lo entiendan. Cuando usamos FTP, cuando queremos transmitir un archivo de una computadora a otra. Forma fácil de verla cuando ustedes van a descargar, por ejemplo, de internet o un archivo que dice descargando archivo. Bueno, ahí está usando en ese momento un protocolo de transferencia de archivo para que se produzca la descarga. Si el protocolo no es el que ustedes tienen en su software, se lo va a rechazar, va a decir no conocemos tal software, pero generalmente cuando ustedes ponen y dice FTP y le ponen una dirección, pueden bajar todo en una dirección de un servidor o un archivo completo, o directamente con FTP se adjuntan un archivo a un correo, puede bajarse esos archivos. Flujo de contenido es otro de los servicios que provee Internet y es lo que yo hablaba recién. Hoy hay productos que usted no solamente puede hacer chat, hacer telefonía, sino puede ver la imagen. Entonces, o puede mandar, gráficos, pueden mandar iconos, etcétera. Bueno, todo eso se llama flujo de contenidos. O sea, son toda la parte multimedial que permite hacer transmisiones. Hay que tener cuidado algo, que dentro de los motores, por ejemplo, los motores de búsqueda, que ya vamos a ver dentro de un ratito, no se considera un servicio de Internet. Son empresas aparte. Entonces, acá nosotros entre los servicios son los que hemos mencionado, existen algunos otros, pero quería aclarar este punto que entre poco vamos a tocar. Los motores de búsqueda no es un servicio de Internet, son empresas que brindan servicio al usuario y cada uno que se van a conectar va a trabajar sobre esos servicios. Vamos a hablar qué es lo que son, cómo hacemos para andar en la web, o sea, para trabajar en la web. Para trabajar en la web usamos los navegadores.
hay distintos tipos de navegadores web. ¿Qué es lo que es primero un navegador? Es un software que permite visualizar documentos de la web. Y estos software trabajan más que nada sobre HTML, o sea, lenguajes que son de hipertexto, y que permite ir de servidor en servidor para trabajar. Cualquier navegador puede mostrar gráficos, secuencias de gráficos, sonidos, animaciones, trabajar con hipertexto. La mayoría lo hacen. En una época no. Hoy en día todos los navegadores van progresando y permiten hacer. Es más, puede decir si una página tiene, para relacionar al tema de virus, puede decirnos si tal dirección tiene virus o nos puede prevenir si tiene virus, si usted tiene un antivirus instalado. Entonces hay páginas que dicen si son seguras o no son seguras. Los navegadores van haciendo el seguimiento de los enlaces de los servidores para poder conectarse. Entonces, muchas veces cuando ustedes se conectan a una página y es un sitio seguro, se redirecciona hacia otro lado. Tengan en cuenta que muchas veces lo que yo estoy diciendo es para bien, pero muchas veces se redirecciona para mal. O sea, a lo mejor ustedes están escribiendo una dirección y se está redireccionando a una dirección de un servidor que no es de la empresa justamente que ustedes querían. Bueno, pero los navegadores detectan eso y si con ciertas aplicaciones se puede decir, le puede estar avisando a ustedes si es un sitio que es seguro o no. La forma de ver si un sitio es seguro o no es cuando ustedes escriben HTTP que le aparezca una S, que esa S significa security, o un candadito. Aunque el candadito todavía está cuestionado porque suele ser hackeado y dibujarse el candadito. Por lo tanto, trate de ver si tiene la S en el HTTP. Si tiene la S, escriba, no va a tener ningún problema porque es un sitio seguro. Nuestra página de la universidad, cada vez que le piden a usted un código o una contraseña, le va a aparecer ese código de seguridad. Esto le digo que preste atención porque muchas veces a nosotros le dicen ya se nos va a comunicar, nos piden nuestra fecha de nacimiento, nuestros correos electrónicos, un montón de información que suele ser privada y bueno, no puede ser vista por cualquier persona de la red. Aunque los sistemas, los navegadores avisan sobre eso si tienen activado la alerta. Algunos navegadores de la web. Bueno, los navegadores de web, acá es como está en el mercado hoy en día. Esto cambia. Los más conocidos están en el Internet Explorer. El Internet Explorer es el que tiene la mayor participación en el mercado simplemente porque Windows lo incluye dentro de sus paquetes y es el mayor proveedor del mundo sobre software de oficina. Por lo tanto, Internet Explorer es el que tiene mayor participación. El Firefox, que es Mozilla, le está compitiendo y está ganándole mercado actualmente a Internet Explorer. Está creciendo muchísimo. Es del grupo de Google, de los creadores, y realmente es un buscador muy bueno. Los dos son buenos, pero la gente está acostumbrado a Internet Explorer, pero actualmente es una fuerte competencia Firefox. Opera es otro sistema que también funciona muy bien, que si ustedes pruébenlo, lo pueden bajar de internet, son todos distintos navegadores. Apple Safari, que es para las máquinas de Macintosh que utilizan Apple. Y Netscape, que en un momento fue un competidor directo de Internet Explorer, pero hoy en día ya no lo es porque lo consumió Internet Explorer. Eso hubo demandas y bueno, lo ganó Internet Explorer, han llegado a un acuerdo. Y en Netscape, ¿a dónde se utiliza? Bueno, en Netscape lo utiliza mucho la gente de Linux. Entonces, gente de Linux utiliza mucho lo que es Firefox o lo que es Netscape. Una vez que hemos visto los navegadores web, vamos a ver rápidamente lo que son los motores de búsqueda.
Los motores de búsqueda más conocidos son el Live, que es de Windows, Lycos, Google, Yahoo, AltaVista, Galaxy, entre otros. Los más usados sería el Live, porque es de Microsoft, Google, que es ahora el líder mundial para motor de búsqueda, y Yahoo, que es por historia. Acuérdense que los motores de búsqueda no es un servicio de Internet, sino que es una empresa que brinda servicio a Internet. Vamos a hacer el cierre de la clase. Bueno, entonces acá vamos a ver los conceptos que vimos hoy. Sistemas informáticos, hablamos de los hardware, que hablamos cómo se compone el hardware, la parte tangible, del software, que es la parte intangible, hablamos de su clasificación, hablamos de los dispositivos periféricos, decíamos que se clasificaba en periféricos de entrada, de salida y de entrada-salida. Hablamos de dispositivos de almacenamientos, acá hablamos de dispositivos de almacenamiento primarios y secundarios. Luego abordamos el tema de Internet como una red internacional y hablamos cómo era su mecanismo, cómo operaba. Después hablamos de navegadores web y por último estuvimos viendo los motores de búsqueda. Bueno, lo espero para la próxima clase. Consulte la bibliografía y quedo a su disposición.